¿Cómo están? Esta semana el Parlamento ha dejado, al menos por una jornada, el debate y ha firmado una alianza por la infancia. 39 entidades sociales y todos los grupos que conforman la Cámara Navarra se han comprometido en defender los derechos de los niños y las niñas. Además, el Parlamento ha celebrado la Semana de Acción Mundial por la Educación con la participación de 170 escolares de primaria y secundaria. Todos a una en Alianza por la Infancia en Navarra, un compromiso que asumen todas las formaciones y 39 organizaciones y entidades. El objetivo, colocar los derechos de la infancia en la agenda de las instituciones de la comunidad foral. Se pretende adoptar las medidas necesarias para que todos los niños, niñas y adolescentes vean cumplidos sus derechos. Una iniciativa de UNICEF Comité Navarra en colaboración con el Parlamento. El objetivo de que los niños y las niñas ocupen el lugar que merecen en la agenda política y se conviertan en una auténtica prioridad en las políticas públicas. En nuestro país, 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza o exclusión y los niveles de fracaso escolar y de absentismo escolar se sitúan muy por encima de la media de Europa. Un compromiso con 28 medidas concretas que las entidades firmantes pondrán en marcha antes del 31 de diciembre de 2025. Entre ellas, la construcción de un sistema de protección efectivo de los derechos de la infancia a través de la actualización de la normativa vigente, con la elaboración de una nueva ley foral de infancia. Desde UNICEF, Comité Español, junto con otras muchas entidades y muy especialmente con la plataforma de ONGs de infancia, queremos ir mucho más lejos y alcanzar efectivamente ese pacto de Estado por la infancia que tanto deseamos. La infancia es un asunto de todos, de la sociedad en su conjunto. Empieza así un camino que debe mantenerse en el tiempo para que estas propuestas se pongan en marcha de forma práctica. Es el acto central de las celebraciones con motivo de la Semana de Acción Mundial que se viene realizando desde 2003 simultáneamente en 100 países. Es una iniciativa de la campaña mundial por la educación para sensibilizar a la población en general y a la clase política con el fin de garantizar una educación pública y de calidad para todos. Como sabéis, la educación es la herramienta que hace que podamos transformar parte de un engranaje social y del mundo laboral en igualdad de condiciones. Ayuda a los menos favorecidos a acceder a opciones que les permiten tener un futuro mejor. La educación nos protege, protejamos su financiación. Queremos llamar la atención especialmente sobre el papel de protección que la escuela y la educación ejercen en todos los contextos, incluido el nuestro, pero muy especialmente en contextos de conflicto, de pobreza extrema y de exclusión. 170 escolares de primaria y secundaria de 7 centros navarros han participado en estos actos. Decenas de paraguas han simbolizado la protección que otorga la educación y la necesidad de protegerla para garantizar la igualdad de oportunidades. Y la consejera de Interior deberá comparecer en el Parlamento para explicar la actuación policial de la UPNA en los incidentes de la semana pasada. La Cámara Foral ha rechazado los insultos que recibió el rector, eso sí, con los votos en contra de Podemos, EH Bildu e Izquierda Esquerra. Por estos incidentes en la UPNA, Izquierda Esquerra pide que la consejera de Interior dé explicaciones en el Parlamento. Nos parece que no es razonada ni razonable ni la decisión del rector de solicitar la intervención de la policía, ni a partir de esa solicitud la decisión de la policía de intervenir para disolver esa concentración, lo cual provocó algún herido y 2 detenidos. Hoy la Cámara Foral ha rechazado los insultos contra el rector del centro, una propuesta del Partido Popular que no han apoyado ni Podemos, ni Bildu, ni Izquierda Esquerra. No parecen darle importancia a los insultos que recibió el rector de la Universidad Pública de Navarra. Vamos, que están de acuerdo con que los hayan proferido. Desde Geroabay defendemos el derecho a la protesta y el derecho a la movilización ciudadana, estudiantil en este caso, pero entendemos que todas las protestas y todas las movilizaciones tienen también sus límites. Creo que los límites de la libertad de todo el mundo terminan donde empieza la libertad del otro. Creo que efectivamente se puede hacer, pues se puede manifestar el que se está en contra de una decisión, que en este caso se adopte desde la universidad pública, pero siempre desde el respeto y, lógicamente, sin imposibilitar la normal actividad dentro de la propia sede universitaria.
conozcamos las explicaciones de la consejera y del rector, pues nos posicionaremos. Y en cuanto al segundo punto, de rechazar los insultos al rector. La iniciativa de los populares pedía también la repulsa de los incidentes, pero solo han logrado el apoyo de UPN. El Partido Socialista se ha abstenido y el cuatripartito en bloque lo ha rechazado. No estamos de acuerdo con que nadie sea insultado, pero en cualquier caso creemos que en este caso no se agotaron todas las vías de diálogo posibles y en ningún caso debía el rector autorizar la entrada de la Policía Foral. Las explicaciones las dará la propia consejera de Interior en el Parlamento. Y quienes han acudido esta semana también al Parlamento han sido los representantes del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite. Allí han explicado a los representantes parlamentarios el trabajo que están desarrollando. Investigan más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, 18 en Navarra, lo que supone el 43% de todos ellos. El momento más tenso de la comparecencia llegaba cuando se referían a los dirigentes de EH Bildu. Ella es Coro Villamudria. Tenía 17 años y en el comunicado de reivindicación del asesinato, ETA dijo que Coro quería ser policía. Uno a uno, el representante de Covite exhibía en comisión parlamentaria el rostro de personas asesinadas por ETA y cuyos casos siguen sin resolverse. Se dirigía directamente al parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ausente en la sala, ya que no forma parte de la comisión. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, me ha pedido un favor. No ha podido estar aquí hoy, pero me ha dado esto para que se lo haga llegar a Adolfo Araiz. Son las caras de víctimas de ETA asesinadas cuando es liberada puestos de responsabilidad en HB y cuyos casos siguen estando sin resolver, ¿no? Y estamos convencidos de que en aras de esa convivencia, bueno, él podría ayudar a esclarecerlos, ¿no? Al término de su exposición, el representante de Covite trataba sin éxito de entregar personalmente las fotografías a la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, a quien también se le impedía la réplica por alusiones. Había intervenido en su turno minutos antes. Que ha habido mucha violencia, que ha habido mucho sufrimiento, que ustedes representan a un sector de víctimas que defienden sus derechos y que a nuestro entender pues también en algunas ocasiones como Covite pues se erigen de alguna manera en un agente político. El colectivo de víctimas del terrorismo acudía al Parlamento para explicar los motivos que llevaron a investigar hace 5 años más de 300 asesinatos de ETA y que siguen sin resolverse en la Audiencia Nacional. Han expuesto irregularidades que achacan al propio Estado y que confían lleve a las familias a fijar denuncia y a exigir reparación en Europa. Y yo confío que algún día pues alguna pueda llegar por lo menos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pueda denunciar este tipo de situaciones, ya que el Estado y el Poder Judicial por su propia iniciativa no parece muy dispuesta a reconocer estos errores y a pedir disculpas por lo menos, o perdón. Debate intenso también en el pleno de esta semana. Los representantes parlamentarios le piden al Gobierno una serie de medidas para la reducción de las listas de espera. Entre esas medidas, la mayoría de los grupos apuestan por optimizar los recursos propios del Servicio Navarro de Salud, evitar las derivaciones a los centros privados y rechazan las peonadas. La moción presentada por EH Bildu rechaza el alargamiento de jornada, las conocidas peonadas, salvo en situaciones muy excepcionales, y hace un llamamiento a adoptar medidas de personal para poder establecer turnos de mañana y tarde, jornada ordinaria en consulta y cirugía, contrataciones dignas y reorganizar los servicios para cubrir las necesidades. La moción insta a modificar la Ley Foral de Garantías de Espera para adaptar los tiempos de espera a procesos y patologías y estableciendo otro sistema de priorización. Asimismo, se pide que se limiten las derivaciones a centros privados a casos estrictamente necesarios. Aumentar la capacidad resolutiva de atención primaria, fomento de las interconsultas, fomento de las consultas no presenciales también. Bueno, una serie de medidas que son estructurales y que son absolutamente necesarias. Creemos que es fundamental elaborar un plan de mejora de la atención en consultas sucesivas, insisto, porque es donde se ha generado o se puede generar cierto debate. Digo que nuestra opción es la contratación, no son las peonadas, no son las horas marianas, no son ningún tipo de horas extraordinarias, cualquiera que sea su cómputo temporal o forma de pago. Esto es un acto de buena fe porque yo lo que quiero ver y mi grupo lo que quiere ver es resultados. Y los resultados los veremos con los datos que se publiquen de las listas de espera. Dotación presupuestaria suficiente, medidas organizativas y también medidas de participación de la población. PN y PP se han posicionado en contra de varios de los puntos de esta moción.
y hay que resolver. Y si están los 4 de acuerdo, tienen el presupuesto, el acuerdo programático, la señora Ruiz les da las ideas por si no tienen. Ustedes dicen que qué buenas son esas ideas, pues aplíquenlo. La necesidad de hacer un encuentro entre lo público y lo privado para, como digo, dar eficacia al sistema navarro de salud. La moción concluye que las listas de espera no son un problema nuevo y que lo que subyace no es falta de recursos, sino una inadecuada gestión, organización y optimización de los mismos. Vamos ya con el tiempo de entrevista. Esta semana es turno del Partido Socialista de Navarra. Esta semana charlamos con Carlos Jimeno del Partido Socialista. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos terminando ya este curso político y ya ha terminado la legislatura más corta de la historia de España. Con esas bases, aquí lo que ya empiezan es a moverse también los candidatos para ese 26 de junio. El Partido Socialista, ¿cómo afronta esta nueva meta, esta nueva cita con las urnas? Bueno, nosotros afrontamos la cita, como siempre, con mucha ilusión y con mucho respeto, por supuesto, con mucho respeto por la ciudadanía. Pero bueno, como nuestra secretaria general ya ha comentado, vamos a trasladarnos con la misma candidatura, con Madaleno al Senado, con Jesús Mari Fernández al Congreso, porque además creo que ambos han salido reforzados de este proceso. Creo que si el proyecto a nosotros nos ha parecido interesante, creo que ha cobrado más vigencia todavía y es más potente, puesto que Madaleno, teniendo en cuenta que algunos se preocuparon más de buscar alianzas que de ajustar expectativas y de ajustar ideologías, pues Madaleno hizo un resultado muy interesante en cuanto a votos y Jesús Mari Fernández no solo ha entrado en el Congreso de Diputados, sino que ha sido portavoz de salud, con lo cual creo que se han reforzado ambas candidaturas y se han reforzado ellos como personas y como políticos. Mis compañeros, yo estoy orgulloso de ellos. Aquí en el Parlamento, ¿cómo lo vivís? Porque claro, las 4 fuerzas que sustentan al Ejecutivo mantienen reuniones para intentar llevar una lista conjunta al Congreso. ¿Creéis que si eso prospera puede afectar al Partido Socialista? ¿Teméis de perder ese diputado en el Congreso, por ejemplo? No, nosotros no tememos perder el diputado, pues porque vemos un poco, aunque los sondeos no son el día a día, aunque las opiniones, lo que se comenta, y no tememos porque, bueno, creemos que el grupo parlamentario, que es un instrumento del partido, lo entendemos como tal, creemos que estamos haciendo un trabajo solvente, un trabajo duro, un trabajo con acervo, creemos que el candidato, en este caso Jesús Mari, ha hecho un trabajo muy interesante en esta corta legislatura, dentro de la legislatura que ha asistido, pues ha sido de los diputados con más cualidad al respecto, incluso con iniciativas defendiendo a Navarra con mucha consistencia y con mucha coherencia, y por tanto entendemos que hemos hecho las cosas con entrega, con devoción y con claridad, y en ese sentido esperemos que eso sea refrendado por la ciudadanía, claro está. Estas son algunas de las cuestiones que se comentaron en la rueda de prensa posterior a la mesa y junta en el Parlamento de Navarra este lunes. También en esa mesa y junta se aprobó una declaración institucional en la que se rechazaban los incidentes del 28 de julio en la UPNE, en la Universidad Pública, esos insultos al rector y a todo el Consejo de Gobierno. ¿Cómo valoráis esta declaración institucional? Vosotros os abstuvisteis en un punto, ¿por qué? Bueno, nos abstuvimos un poco en cuanto a la valoración de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Policía Foral, porque estamos esperando que sea la consejera Beamón la que explique qué ha ocurrido y por qué las fuerzas de seguridad han intervenido de esta manera y no de otra. Y luego pues, aprobamos digamos, la resolución que hacía referencia a los insultos, porque entendemos que hay cauces para expresarse, cauces para manifestarse, y creo que esos cauces no son los más adecuados y faltan al respeto y a la convivencia, y obviamente apoyamos ese punto y estamos expectantes para recibir todas las explicaciones que se trasladen. Decía la presidenta hace unos días que Policía Foral y el Gobierno actuó a la llamada del rector, que se sintió cohibido por esos insultos, ¿no? Habrá que esperar a lo que dice Beaumont. Sí, había expectativas en el equipo rectoral con que podía haber sido un día complicado, eso sí conocemos, sabíamos que había cierta antelación y cierta previsión de posibles acontecimientos. Quizás lo que lamentamos es que, teniendo conocimiento de la previsión pues quizás no se ajustaron las intervenciones, o quizás sí, es que no teniendo una información muy clara no podemos hacer un juicio de valor sobre si la intervención fue excesiva o no.
Esta semana también el Parlamento ha recibido una visita especial, esas decenas de niños que celebraban la Semana Mundial de Acción por la Educación. Desde el Partido Socialista, tú como portavoz en Educación, ¿cómo recibiste esa visita en la que muchos de ellos gritaban la educación nos protege, protejamos su financiación? ¿Hace falta? ¿Cómo está la situación ahora mismo para que estos niños lleguen aquí al hemiciclo? Sí, yo creo que es una reivindicación ya no tanto ni local ni regional, sino que es una reivindicación de carácter mundial, esa Semana Mundial. Y lo que llevan los paraguas, que la metáfora del paraguas es decir, que te protege, y era el lema, la leyenda, la educación nos protege. Y yo creo que va bastante en consonancia con lo que nosotros entendemos que es la educación. Nuestra idea franquicia es la igualdad de oportunidades y nosotros pensamos que la educación es un elemento de compensación social fundamental. La educación compensa, la educación ayuda y la educación palía muchas circunstancias que ocurren en la vida, está claro. Bueno, y de la educación, el empleo de los maestros. Esta semana hemos conocido que finalmente la oferta pública de empleo del Gobierno de Navarra en 286 plazas, restan las aprobadas en 2014, 27 de ellas se eliminan del Departamento de Educación. ¿Qué supone esto para Navarra? ¿Qué supone esas 27 plazas para profesores y cómo lo valoráis desde el Partido Socialista? Bueno, pues es una pena porque nosotros, si la opinión pública conoce, si los televidentes saben, cuando hemos debatido la polémica OPE, la polémica oferta pública de empleo, nosotros siempre nos hemos referido a una cuestión y a una característica que tienen las plantillas en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Nosotros siempre nos hemos referido a esas plantillas como cicateras. Es decir, había mucha distancia entre la plantilla orgánica y lo que al final se contrata. Entonces hay mucha distancia, eso no permite que las plantillas tengan estabilidad, hay muchos cambios y también permite que se pueda contratar profesores en todo tipo de especialidades, que era lo que creo que el consejero no entendía. Y nosotros demostramos por los actos públicos, por las tasas de reposiciones, que la plantilla era cicatera. Hay muy poca plantilla orgánica, mucha funcional, por lo tanto vamos a seguir con poca plantilla orgánica. Ahora bien, entiendo que ante un conflicto de estas características, negociar con el Gobierno central no es una mala cosa, no es una mala idea, porque si no podríamos correr otros riesgos peores y de esta manera el mal puede ser menor. Entiendo que ahí podríamos ubicar en esas dos ideas. Bueno, la oferta pública de empleo ha estado sobre la mesa de la actualidad durante muchas semanas. También ha estado en la actualidad la evaluación del programa de aprendizaje en inglés, ya que eres el portavoz de Educación. PSN ha sido uno de los que ha liderado esa crítica, esa evaluación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os ha parecido mal de esa evaluación que incluso aquí traía el consejero Mendoza? Mira, hay dos cuestiones con respecto a las polémicas de educación. Hay dos cuestiones que están claras. Lo que se está haciendo en educación en esta comunidad no es ir contra el PAE, no es ir contra una OPE sectaria o alejada de la realidad social, es ir contra la escuela pública. Eso es lo que no se está dando cuenta la ciudadanía, se está yendo contra la escuela pública. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los datos son así de claros. Del 36% de matrículas en la escuela privada se ha pasado a un 39%. Pero es que el otro día le trasladé al consejero en comisión unos datos bastante potentes que no han tenido mucha repercusión, pero en los centros privados con conciertos de programas de aprendizaje en inglés, las ratios iban al máximo. Las ratios de las unidades iban al máximo. Y ese es un dato que dice que si hubiese habido más unidades, se hubiesen matriculado más alumnos todavía en la escuela privada. ¿Por qué? Por la incertidumbre que hay, por la mala gestión que se ha hecho del Departamento de Educación. Ahora el Gobierno hace oposición a la oposición, dice que la responsabilidad es de la oposición. Pues mire, pues no es así, porque la responsabilidad es del Departamento de Educación y ahora las pruebas de evaluación pues tienen muchos fallos, tienen muchos errores. Pues mira, no se evalúa la competencia matemática, que es la menos contaminada. La competencia científica que se imparte en los centros en inglés se evalúa en castellano. La variable fatiga no se controla, es decir, se expone a los alumnos a una administración de pruebas, no se permite estar a los tutores en las pruebas. El consejero dice que algún alumno le dio un dibujo a los evaluadores. Pues mire, yo creo que los tutores tienen que permanecer en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y estar presentes al personal docente del centro. Pero es que además, por ejemplo, los criterios de exención de los alumnos, que si se está evaluando un programa, hay que evaluar a los alumnos que han estado en el programa. No se puede solo determinar que como criterio de exención solo eliminar a los alumnos que solo lleven menos de un año, pero hay alumnos que han podido llegar en cuarto de educación primaria y se les está evaluando ahora con respecto a otros alumnos que llevan desde los 3 años en un programa British, en un programa PAI. Por lo tanto, si vamos a evaluar el programa, lo tenemos que evaluar con cierta serenidad y con cierta seriedad.
Seriedad y serenidad también es lo que pedían los profesores que aquí acudieron del Conservatorio Superior de Música esta semana también, en la que tú estabas en esa mesa de trabajo presente. Pedían estabilidad, pues eso, a la hora de trabajar. Decían que 7 de sus 82 docentes tienen destino definitivo en el conservatorio. ¿Cómo veis eso desde el Partido Socialista? O sea, ¿qué estabilidad se puede dar al alumnado con 7 de 82 solo, con destino final? Es un buen ejemplo con respecto a lo que hacía antes en relación de las plantillas orgánicas. Es decir, la plantilla orgánica de ese centro, ya ven ustedes cuál es, y la plantilla funcional es otra mucho mayor. Por lo tanto, si no hay estabilidad en la plantilla, no hay estabilidad en los proyectos, ni hay estabilidad y continuidad en los proyectos curriculares, en las actividades, no se pueden diversificar las actividades de la manera más adecuada. El profesorado no siempre se está dedicando en cuerpo y alma a la docencia, porque está pensando también en su futuro laboral, y eso repercute en los alumnos y en la calidad de la respuesta educativa. Ese es el problema que supone, y es urgente que haya una oferta pública de empleo que asuma al conservatorio, al profesional y al superior. Vamos a seguir hablando de empleo porque esta semana también conocíamos los datos del paro del mes de abril, que deja 1.240 parados menos en Navarra. Parece que da un respiro estas cifras a la economía navarra, a la estabilidad de muchos navarros. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? Hombre, siempre que hay un parado menos o una parada menos es una buena noticia. Es una buena noticia. 1.240 parados menos es una buena noticia. Yo no voy a decir lo contrario. Lo que pasa es que tenemos 43.800 parados todavía en la comunidad, y eso es un lastre complicado y duro. Entonces, pues nosotros deseamos de que esa cifra se vaya incrementando cada mes, aunque obviamente, pues bueno, vemos que hace referencia al sector servicios mayoritariamente. Tras la Semana Santa podemos entender que ha habido mayores contrataciones en ese ámbito, y luego pues en el ámbito del sector industrial y sobre todo en el agroalimentario han empezado las campañas, las empresas de transformación agraria, y puede ser una parte de ese trabajo o de esa oferta laboral que se está creando, puede ser temporal o transitoria. Nosotros lo que esperemos es que sea de calidad, y la verdad, deseamos que se consolide lo mejor posible. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, pero antes no quiero despedirme sin que me cuentes cuáles son los retos del Partido Socialista como portavoz de Educación, por ejemplo, en cuanto a este curso que ya termina y para la legislatura, que aún quedan 3 años por delante. Bien, nosotros en el ámbito de educación, ¿te refieres? Y desde el Partido Socialista. Bien, mira, en el ámbito de educación nosotros vamos a hacer una defensa a ultranza de la educación pública, y de las políticas progresistas en educación. El otro día hubo una interpelación en el Parlamento sobre el tema de educación pública, presentó Izquierda Esquerra, y yo salí un poco por la tangente diciendo, como está muy bien hablar de educación y de educación pública, pero a nosotros nos gustaría hablar de educación pública progresista. Y vuelvo a incidir, ir contra el PAI no es educación pública progresista, y con una OPE sectaria tampoco. No son políticas. No hacer una normativa para que los alumnos escojan los centros y sin embargo los centros sigan tampoco es hacer políticas públicas progresistas. Esta es la cuestión, no tiene nada que ver con el euskera ni con el castellano, tiene que ver con políticas públicas progresistas, con la escuela pública. Y con respecto a otros tipos de cuestiones, ¿qué es lo que va a luchar el Partido Socialista? Yo creo que se está viendo. Nosotros estamos en un cambio, pero en un cambio social, en un cambio de progreso, y eso se está viendo en monográficos como el del empleo, que es el que trajimos nosotros aquí, que aún estamos esperando que el Gobierno de Navarra haga el plan de empleo que se trasladó desde aquí. Nosotros estamos en un cambio por las políticas sociales, y eso es lo que queremos para la ciudadanía, y la ilusión que tenemos la tenemos absolutamente intacta, y el respeto por este Parlamento también, porque trabajamos de forma denodada por plantear propuestas, por ser propositivos y por ser muy consistentes. Bueno, pues quedan 3 años, como decía, por delante para esas propuestas, para llevarlas a cabo. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Pues hasta aquí esta charla con Carlos Gimeno del Partido Socialista de Navarra. Pues con estas reflexiones de Carlos Gimeno nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Hasta luego.